Hablaremos de espadas. Una hipálage es una figura retórica que consiste en transmitir a un objeto las virtudes de quien lo usa. Por ejemplo, la bandera invencible. O, por ejemplo, las lámparas estudiosas de Lugones, ¿no? Desde luego, ni las lámparas estudian ni las banderas vencen, pero la eficacia de este recurso es innegable. Algunos pueblos de la historia han creído en esta retórica de un modo literal, y así llegaron a pensar que el valor de un hombre podía residir no en su espíritu, sino en su espada. La espada del héroe legendario albanés Iskander Beg. Iskander creo que quiere decir Alejandro, pero este héroe de Albania se llamaba Iskander Beg. Bueno, esta espada es un ejemplo perfecto de la relación espiritual entre el arma y el guerrero. Cuando esta espada la blandía un soldado valeroso, se hacía automáticamente más afilada, o más resistente y más mortífera, desde luego. En cambio, si la manejaba un hombre sin instinto matador, la hoja se redondeaba de tal modo que apenas podía arañar la piel de un enemigo. El guerrero franco Roldán, que derrotó casi solo a un enorme ejército de infieles, esgrimía la espada Durandarte, como saben ustedes, ¿no? La vaina de esta espada era de oro, estaba llena de reliquias, había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, tenía ahí colgando los pelos de San Dionisio y hasta un trozo de la túnica de María. Todo eso tenía en su empuñadura y en su vaina la espada Durandarte. Resplandecía de tal forma que no era posible fijar la vista en ella, te encandilaba. Su origen parece ser sobrenatural. Según la leyenda, un ángel ordenó a Carlomagno que se la diera, me refiero a la espada, sí, señor, a uno de sus condes principales. Carlomagno la ciñó entonces al costado de Roldán, quien conquistó con ella cientos de pueblos y tierras. Era un arma tan bien templada, fíjese, que cuando Roldán iba a morir, trató de partir la hoja golpeándola contra una roca y no pudo. Ver que tiene que ser muy mal una espada para que la golpee contra una roca un moribundo y la parta. Bueno, no pudo. Entonces la escondió. Roldán la escondió para que no cayera en manos de los enemigos. Y todavía está escondida la espada Durandarte en algún lugar de los Pirineos. Los visitantes que hacen excursiones en los Pirineos no dejan de buscar nunca, aunque sea un rato, la espada Durandarte. A veces encuentran otras espadas que no son la Durandarte. ¿La Duranbarba, dije? No, la Durandarte. Esa la encontraron. Sí. Otra espada, la de Sigmund Folksung. Folksung. Esta espada apareció clavada por Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, en el tronco de un árbol. Y Sigmund Folksung fue el único guerrero con fuerza suficiente para desclavarla. Nada podía romper esta espada y defendía a quien la portara de todos los golpes de los enemigos. Vos ibas con esa espada y chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando. No, señor, continúe con el informe. Sigmund blandió la espada hasta que Odín decidió que debía morir. Mira, tenés que morir, le dijo, e hizo que el arma se partiera en dos durante una batalla. Pero el hijo de Sigmund, Sigfrido, el famoso Sigfrido, hizo que el herrero Mime la reparara, y solo con esta espada pudo darse muerte al dragón Fafnir, un ser monstruoso que asolaba la región.
Me acuerdo, hablando de espadas clavadas, ya que hemos dicho que esta espada apareció clavada por Odín en un árbol, a la espada encontrada por Arturo, la espada Excalibur, que estaba clavada en la piedra y que solamente el rey legítimo podía desclavarla y cosas así. Bueno, al final pudieron matar al dragón Fafnir, pero de todos modos Sigfrido no tuvo un buen fin. Un tal Guthrum lo mató mientras dormía. Y ya herido de muerte, Sigfrido tomó la espada y la arrojó con las fuerzas que le quedaban al asesino y lo partió en dos, Pero él se murió. Con la última fuerza que le quedaba lo partió en dos al asesino, pero él murió. Bueno. Así que con eso le estoy diciendo todo. Con la muerte de Sigfrido se perdió el rastro de esta espada mágica que junto a la Durandarte pasa a engrosar la enorme colección de espadas perdidas que hay en el mundo. El destino de toda espada mágica es perderse. Otra espada fue la espada de Tyr, nada menos que el señor de la espada en los mitos nórdicos, ¿no? También a veces se lo conoce como el señor de la guerra. También era hijo de Odín y de Frigga, como casi todo el mundo. Había sido fabricada esta espada por los enanos y tenía la virtud, es la espada Gungnir, ¿no? Tenía la virtud de otorgar la victoria segura a su poseedor. Recuérdese que Tyr era un dios manco, el manco Tyr. Cuando los dioses del Asgard quisieron atar al lobo Fenrir, recuérdese aquel lobo tremendo, ¿no?, que amenazaba el mundo, debieron recurrir a un engaño. El lobo era tan enorme, que podía abrir su boca haciendo que sus maxilares tocaran el cielo y el infierno, respectivamente. Y dice en el relato, y la abriría más si hubiera espacio. Bien. Dice, los dioses entonces decidieron fabricar una soga que no podía romperse. Estaba hecha con el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, la voz de los peces y la saliva de los pájaros. Es decir, que estaba hecha de cosas que no existían. Entonces, una vez que pudieron fabricar esta soga que no podía romperse, le pidieron al lobo que se dejara atar para probar la fortaleza de la soga y la del lobo. Y todo con la promesa de desatarlo después. No, después te desatamos, loco, le dijeron a Fenris. Fenris, o Fenrir, exigió una garantía. Dice, yo me dejo atar, pero alguien tiene que poner su mano en mi boca como garantía. Y todos se miraron. Así dice, si ustedes me atan y después no me quieren desatar, yo me lastro la mano que tengo en la boca. Bueno, nadie se atrevía a efectuar aquel depósito hasta que apareció Tyr, que con todo valor puso la mano en la boca de Fenris, sabiendo que se le iban a morfar, porque la intención de los dioses era dejar atado al lobo. El lobo se dejó atar. Cuando vio que no podía librarse de aquella soga, dijo, desátenme, y cuando no lo desataron, le lastró la mano a Tyr. Ay, por favor. Manco y todo, el dios Tyr pudo meter, supongo yo que con la otra mano, su espada en la boca del lobo, con la empuñadura apoyada contra la mandíbula superior y la punta en la inferior. Y así quedó para siempre. Y de la boca de Fenris brotó tanta sangre que terminó creándose un río al que se llamó Fon. Se dice que Fenris
se soltará el día del ocaso de los dioses, el día del Ragnarok, y ese día se comerá al sol y a la luna, y creo que es Fenris el que matará a Odín. Entre los piratas de Isla Tortuga se creía que algunas espadas poseían el don de asegurar el regreso de su poseedor. Las mujeres que esperaban a sus hombres preparaban unos ungüentos volvedores que desparramaban por la hoja, por la empuñadura y a veces por el marido. Y después esperaban confiadas a que el hombre volviera. En virtud de esta leyenda se ha compuesto una hermosa milonga criolla, ¿sí?, que se llama Tu Vuelta, que la cantan las mujeres criollas mientras esperan que su héroe regrese de interminables y lejanas guerras. Escucharemos ahora a Nelly Omar cantando Tu Vuelta. Hablaremos hoy de espadas mágicas. Una hipálaje es una figura retórica que consiste en transmitir a un objeto las virtudes de quien lo usa. Por ejemplo, las lámparas estudiosas de Lugones, la bandera invencible. Desde luego, ni las lámparas estudian, ni las banderas, pero la eficacia del recurso es innegable. Algunos pueblos de la historia han creído en la retórica de un modo literal, y así llegaron a pensar que el valor de un hombre podía residir no en su espíritu, sino en su espada. La espada del héroe legendario albanés Iskander Beg era un perfecto ejemplo de la relación entre el arma y el guerrero. Cuando esta espada la blandía un soldado valeroso, se hacía automáticamente más afilada, más resistente y más letal. En cambio, si la manejaba un hombre sin instinto matador, la hoja se redondeaba de tal modo que apenas si podía arañar la piel de un enemigo. El guerrero franco Roldán, que derrotó casi solo a un enorme ejército de infieles, esgrimía la espada en cuya vaina de oro, lleno de reliquias, había un diente de San Pedro, en la empuñadura, o en la vaina y en la empuñadura también. Había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, vaya llevando, cabellos de San Dionisio y un pedazo de túnica de la Virgen María. Resplandecía esta espada durandarte de tal forma que no era posible fijar la vista en él. Su origen parece sobrenatural. Según la leyenda, un ángel ordenó a Carlomagno que se la diera a uno de sus condes principales, que le diera la espada. Sí, señor. A uno de sus condes. No, por favor. Carlomagno la ciñó entonces al costado de Roldán, quien conquistó con ella cientos de pueblos y tierras. Era un arma tan bien templada que cuando Roldán iba a morir, trató de partirla contra una roca. No pudo, y entonces debió esconderla. Se trataba de que no cayera en manos de los enemigos, ¿no? Y todavía está escondida la espada durandarte que ciñó Roldán en algún lugar de los Pirineos, la cadena que separa España de Francia, cuyos pasos principales son los de Somport y Canfranc. Digo todo esto porque lo tengo tatuado. Todo tatuado, así cualquiera. Por favor. En el muslo. La espada de Volksung, repito, Sigmund Volksung, apareció clavada por Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, en el tronco de un árbol. Y Sigmund
fue el único guerrero con fuerza suficiente para desclavarla. Nada podía romper esa espada y defendía a quien la portara de todos los golpes de los enemigos. Sigmund blandió la espada hasta que Odín decidió que debía morir. Se partiera en dos durante una batalla. Pero el hijo de Sigmund, no me digas que no se asustó, Sí. Sigfrido, hizo que el herrero Mime la reparara. Solo con ella, con esta espada, pudo darse muerte al dragón Fafnir, un ser monstruoso que asolaba la región. De todos modos, Sigfrido no tuvo un buen fin. Un tal Guthrum lo mató mientras dormía. Herido de muerte, Sigfrido tomó su espada y la arrojó con las fuerzas que le quedaban y lo partió en dos. Eso que no tenía mucha fuerza. Con la muerte de Sigfrido se perdió el rastro de su espada mágica. Ay, vamos a buscar la espada de Sigmund Freud, porque hay un dragón que anda por allí, debe probar. Ay, ¿por dónde estará la espada de mí, papá? Porque un gran dolor medio boxeador me quiere bajar. Otra espada mágica fue la de Tyr, nada menos que el señor de la espada o el señor de la guerra de los mitos nórdicos. También era hijo de Odín y de Frigga. Había sido fabricada esta espada por los enanos y tenía la virtud de otorgar la victoria segura a su poseedor. Dije, qué extraordinario. Recuérdese que Tyr era un dios manco, pero tiraba las famosas puñaladas de manco. Claro, sí. Una atrás de la otra. Como el cortito Kardashian. Cuando los dioses del Asgard quisieron atar al lobo Fenris, debieron recurrir a un engaño, ¿no? Estoy contando por qué era manco Tyr. El lobo era tan enorme que podía abrir su boca, haciendo que los tocaran el cielo y los inferiores el infierno. Los dioses fabricaron una soga que no podía romperse. Estaba hecha con el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, la voz de los peces y la saliva de los pájaros. Después le pidieron al lobo que se dejara atar para probar su fortaleza, con la promesa de desatarlo después te desatamos. Fenris exigió una garantía. Dijo, mirá, a mí me parece que ustedes no me van a desatar. Así que, mientras estoy atado, uno de ustedes me pone la mano en la boca, me pone. De este modo, ante cualquier infracción, el lobo le comería la mano al garante. Y nadie se atrevía a efectuar aquel depósito, ¿no? Hasta que apareció Tyr. Y con toda la mano en la boca de Fenris, el lobo se dejó atar y cuando vio que no podía librarse de aquella soga, le comió la mano a Tyr. Manco y todo, el dios pudo meter su espada en la boca del lobo, con la empuñadura apoyada contra la mandíbula inferior y la punta en el paladar. Y así quedó para siempre. La boca de Fenris hizo brotar tanta sangre que terminó creándose un río al que se llamó Fong. De todos modos, Fenris se un día, el día del Ragnarok, el día del ocaso de los dioses, y se comerá el sol y la luna, se comerá. Entre los piratas de la isla Tortuga se creía que algunas espadas poseían el don de asegurar el regreso del poseedor. Las mujeres que esperaban a sus hombres
preparaban unos volvedores que desparramaban por la hoja, por la empuñadura y a veces por su marido. Después esperaban confiadas en que el hombre volviera. Las mujeres no solían irse en tiempos de los vikings. Los que se iban eran los hombres. La mujer permanecía y pertenecía también al solar, de modo que no se ausentaba jamás. En nuestros tiempos produjo el nuevo fenómeno de la mujer yéndose. Y fue necesario crear nuevos ungüentos para untar no ya la espada de las mujeres, ya casi nadie usa espada, ni siquiera los hombres, pero sí alguna prenda personal. Por eso cuando me abandona, cosa que ocurre tantas veces como tengo novia, aprovecho y en algún momento, cuando está distraída, en el talón, que es la parte de los zapatos que está relacionada con la ida, con la fuga, con la evasión, le pongo sin que se dé cuenta un poquito de ungüento volvedor. Y entonces, tarde o más temprano, generalmente más tarde, mis ungüentos no son de muy buena calidad. Y yo soy una persona tan desagradable que aunque usara los mejores ungüentos de Bélgica, igual les costaría volver. Pero tarde y todo, de mala gana y todo, a veces, casi arrastradas por sus propios zapatos, las novias vuelven. Y hoy vamos a escuchar, dando esta idea de la espada que hace volver al guerrero y del ungüento que hace volver a la novia fugitiva, o de algo que no es ni la espada ni el ungüento, que hace que a veces volvamos. Una milonga que va a cantar Nelly Omar y que se llama Tu Vuelta.